buenas tardes. El Señor les siga bendiciendo, que la gracia y la paz de nuestro Señor esté con cada uno. Queremos seguir compartiendo el estudio de Juan. Estamos en el capítulo 8. Si quieren estar acompañando, vamos a estar leyendo el versículo 2 en adelante. Ya estuvimos viendo los días anteriores algunos aspectos de que tienen que ver con la luz del mundo, de que Jesús había afirmado que Él era la luz del mundo. Vamos a estar leyendo desde el versículo 12, Juan 8. Y dice así: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Amén. Vamos a orar un momento antes de entrar a considerar la bendita palabra del Señor. Señor, te damos gracias por este momento que podamos estar delante de ti compartiendo tu bendita palabra, tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Te pedimos que tú nos sigas ministrando, que tú nos hables, que tú nos permitas tocar la realidad, no solamente lo superficial, lo que está a la vista, lo que está delante de nuestros ojos, sino esa realidad, Señor, que tú tienes para tu pueblo, para los que son tuyos, Señor. Te pido que tú, en tu gracia y misericordia, nos concedas, Señor mío, conocerte un poco más, verte un poco más y ser conformados a la imagen de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesús. Es en su nombre el cual nos acercamos delante de tu trono. Amén. Amén. Vamos a considerar un poquito y vamos a leer despacito otra vez. Y dice: Otra vez Jesús les habló. ¿Por qué? ¿Por qué dice otra vez? ¿Por qué dice otra vez? Bueno, después, por la interrupción. Jesús, en el contexto, vemos en el último gran día de la fiesta, que era la fiesta de las enramadas, Jesús se levantó, clamó a gran voz y dijo: El que tenga sed, venga a mí, y el que cree en mí, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces terminó la fiesta, cada uno fue a su casa, Jesús fue al monte de los olivos a descansar, y a la madrugada, al amanecer, volvió al templo y empezó nuevamente a enseñar, como dice el versículo 2. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Todo el pueblo vino a escuchar sus enseñanzas al amanecer. Pero ahí nuevamente los fariseos
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida, vinieron y interrumpieron su enseñanza. Después Jesús paró de enseñar, solucionó el problema, y entonces aquí en el versículo 12 él continúa otra vez, empieza otra vez a seguir hablando a la gente. Entonces dice, otra vez Jesús les habló diciendo, la continuidad de sus palabras, después de que constantemente buscan interrumpirle. Y dice, sigue diciendo, yo soy la luz del mundo. Una declaración que nos llena de alegría. Los judíos, como ya habíamos hablado, tenían la visión de que la salvación era para ellos. Ellos eran el pueblo elegido, ellos tenían las promesas, los profetas, tenían la ley, y que la salvación, que el Mesías iba a ser para ellos. Pero aquí Jesús ya también nuevamente les dice, indica, que encontramos la declaración de que Él no iba a ser la luz para los judíos, para los israelitas solamente, sino Él dice la luz del mundo. Esto indica que esta luz vino para todas las naciones, para compartir y hacer un solo pueblo. El que me sigue no andará en tinieblas, a lo que también estuvimos comentando. Para andar en luz debemos estar siempre cerca de Jesús. Para tener eso, andar en luz tiene mucho que ver con el discernimiento espiritual, para discernir la realidad de la falsedad. Y si estamos lejos de Jesús, si estamos no en comunión con Él, empezamos a caminar, no tal vez en la oscuridad, pero en penumbras. Y es muy fácil ahí ser confundido, perder el rumbo, tropezar y tener muchos problemas. Por eso es la vida cristiana es un ejercicio, es una carrera larga que tenemos que tomar y seguir, de estar siempre, seguir siempre cerca de Él. Como ya dijimos también en este estudio varias veces, como Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí, no funciona la cosa. Estar pegado cerca de Jesús es cuando funciona la cosa. Sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, nuevamente interrumpiendo a Jesús. Jesús trayendo las buenas nuevas, Jesús trayendo ese mensaje de salvación, de consuelo. Pero ellos nuevamente, es una característica recurrente. Es la lucha que desde el huerto del Edén, las dos corrientes, la corriente de la promesa de la simiente y la corriente de la serpiente. Siempre la corriente de la serpiente busca pelear, es enemiga de la corriente de la simiente. Siempre está en contra. Entonces, esta gente no puede escuchar, no soporta escuchar que Jesús traiga las buenas nuevas y esté hablándole al pueblo, al vulgo, a la gente común y corriente, trayéndole ese mensaje de esperanza. Y esto irrita su corazón y molesta. Eso se ve a través de toda la Biblia. Esa interrupción. Si vamos a mirar un poquito en Nehemías. Nehemías vino a reedificar el templo, la ciudad de Jerusalén. Dios levantó a este líder para reedificar Jerusalén, sus murallas, el templo. Nehemías consiguió permiso, consiguió dinero, consiguió muchas cosas para trabajar en el templo. Y entonces los enemigos del pueblo de Dios, enemigos de Israel, les molestó en gran manera
Vamos a ver en Nehemías 2:10. Y dice así: pero vino Nehemías, ¿verdad?, para reedificar, para bendecir al pueblo de Dios, para buscar levantar los muros, edificar la ciudad, volver a edificar el templo de Jerusalén. En el Nehemías 2:10 leemos: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahí vemos la simiente de la serpiente, enojada, disgustada, molesta, porque alguien procurase el bien del pueblo de Dios. Así siempre, también en la casa de Dios, lo que es muchas veces la alegría y el gozo de la iglesia es lo que le molesta y le enfada a los enemigos del pueblo de Dios. Si miramos capítulo 4, versículo 1, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Vemos algunos métodos que utilizan para trancar la obra, para detener la obra que Dios quiere hacer en medio de su pueblo, para bendecir a su pueblo, para levantar a su pueblo, es a través de amenazas, a través de difamaciones, a través de burlas y escarnios, pero siempre el objetivo es el mismo: tratar de detener ese mover de Dios que busca el bien del pueblo. Entonces aquí los fariseos, una y otra vez, interrumpiendo, distrayendo la atención de los oyentes de Jesús, del pueblo, molestando, interrumpiendo constantemente. Entonces los fariseos le volvieron a decir: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Este tema ya Jesús abordó este tema y ya explicó el tema. Pero ese es el problema cuando uno está lejos de Dios, cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, inclusive cuando uno ya cae bajo el juicio de Dios, es que uno ya no logra entender las Escrituras, uno ya no logra entender la palabra de Dios, uno ya no logra escuchar lo que se dice, y escuchan las palabras y conocen el idioma, entienden las palabras, pero no logran entender el mensaje. Aquí le vuelven a decir. Si vamos en Juan, si me acompañan un poquito, Juan 5, 32, versículo 32, encontramos ahí Jesús explicando ya sobre este tema. En el versículo 31 dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y ahí les explica: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién? El Padre. Él les explica que es su Padre el que da testimonio acerca de Él, el Padre mismo. El versículo 14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús era un hombre de oración,
que estaba conectado con el Padre, que era ministrado constantemente por el Espíritu Santo, y él conocía la realidad de las cosas. Por eso puede decir, yo sé de dónde vengo y también sé a dónde voy, porque Jesús conocía la realidad, no solamente las apariencias. La gente podía pensar que él andaba en una vida nómada, caminando de aquí para allá sin mucho propósito, constantemente moviéndose, no formando una facción, no formando un ejército, no formando una iglesia estable donde haya gente que le proteja, sino que él se movía constantemente, pero él tenía un propósito, tenía un plan, y era ese propósito y ese plan el que él llevaba a cabo, y él conocía de dónde venía y a dónde iba. Él sabía que él no venía para tener éxito en esta tierra, un éxito mundano, un éxito terrenal, sino que él iba camino a la cruz, y ese era su destino, y ese era lo que él vino a hacer. Vamos a mirar Juan 7:17. Juan 7:17 dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquellos que quieren hacer la voluntad, que quieren de Dios, quieren seguir tras Dios, ellos van a conocer de dónde vienen las palabras de Jesús, de dónde viene su doctrina. Ellos se van a dar cuenta si él habla por su propia cuenta o realmente habla las palabras de Dios. Pero estos fariseos no tenían en cuenta a Dios, no les interesaba realmente obedecer a Dios ni hacer la voluntad de Dios. Por eso ellos no lograban reconocer que las palabras que Jesús hablaba provenían del Padre. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Nuevamente Jesús les vuelve a repetir las mismas palabras. Les dice una vez, les vuelve a decir y les vuelve a decir, pero no les entra bala. Más duro que una piedra, su cabeza, las palabras rebotan por ellos, en vez de penetrar la palabra de Dios y compungirle, arrepentirse de su maldad, en vez de querer buscar a Dios, no, ellos se endurecen en sus pensamientos. 7:24. Juan, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí les vuelve a decir, vosotros juzgáis según la carne, según las apariencias, según lo que a ustedes les parece, según su propia sabiduría. Ustedes juzgan las cosas bajo su propia luz, por eso es que erran. Porque la única forma de juzgar verdaderamente las cosas es juzgar las cosas a la luz de Dios. Como leímos estos días, este versículo dice, en tu luz veré la luz. En la luz de Dios es que vemos la verdadera luz y vemos la realidad de las cosas. Versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Debemos, si nosotros estamos en unión con Jesús, si nosotros estamos unidos a la vid verdadera, vamos a dar fruto. ¿Y cuál es este fruto? Este fruto es un juicio justo, un juicio verdadero. ¿Por qué? Porque no vamos a estar juzgando las cosas a nuestra propia luz, bajo nuestra propia luz, no bajo nuestra propia sabiduría, no bajo nuestras propias prudencia, sino que vamos a estar dependiendo de la mismísima luz de Dios para juzgar las cosas. Jesús ve la realidad a través del Espíritu Santo que le ministra constantemente, como Él está unido al Padre. Entonces el Espíritu Santo le ministra, y eso también debemos buscar nosotros.
tener esa unión con Dios, el Padre, para que el Espíritu Santo nos vaya guiando a toda verdad. Y esa fue la promesa de Jesús. Y Él os hará recordar las cosas que yo dije y os guiará a toda verdad. Cuando no logramos acordarnos las cosas que leemos, tenemos que leer mucho la Biblia. Porque si no leemos, ¿de qué vamos a acordarnos? Hay que leer, leer y leer la Biblia. Y ahí el Espíritu Santo nos hace recordar las palabras, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y nos guiará a toda la verdad, acomodando las cosas. Y ahí es donde nuestro juicio es verdadero. Y somos guiados por el Espíritu y no tropezamos y llegamos a tener un verdadero discernimiento espiritual. Versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ahí Jesús corta este lugar, en este momento así. Son dos personas las que dan testimonio, yo y mi Padre. Y en otro momento también va a decir, acá ya nos dijo porque ya era un poco pesado para esta gente, y como no había llegado también su hora todavía, era cauteloso, estaba en terreno enemigo y tenía que saber manejarse, pero también el Espíritu Santo daba testimonio. ¿Por qué? Apoyando lo que él decía, apoyando las cosas que él hacía. Jesús en un momento dado les dice, si no me quieren creer por mis palabras, créanme por los hechos que hago, porque el Espíritu Santo confirmaba las palabras de Jesús con milagros, señales y prodigios. Cuando un hombre que era paralítico quiso acercarse a Jesús, sus compañeros y amigos le trajeron, y a causa de la multitud no podían hacer que este paralítico se acerque, no podían acercar la camilla, subieron al techo, desarmaron parte del techo y le bajaron al paralítico delante de Jesús. Jesús, viendo la fe de esta gente, les dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos fariseos que estaban mirando dijeron, ¿cómo este se atreve a perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, Jesús les dice, ¿qué es más fácil? Tus pecados te son perdonados, o levántate y anda, decirle a un paralítico. Porque decir las cosas es fácil decir. Uno puede hablar y decir muchas cosas. Pero decirle a un paralítico, levántate y anda. Muy pocas personas se animan a decir eso. Y además, y aunque alguien se anime a decir, no se ve, o pocas veces se ve que realmente un paralítico se levante y ande después que se le diga. Entonces Jesús, por amor a esta gente, para dar testimonio, a ver si su corazón no se le ablanda, le dijo, bueno, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o levántate y anda, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar también pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y este paralítico se levantó y anduvo. Estos fariseos vieron este milagro. Así que era el testimonio del Padre, era el testimonio del Hijo y también era el testimonio del Espíritu Santo que confirmaba la realidad de lo que Jesús decía. Versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Vamos a ver en Juan 5, 42. Juan 5, 42 dice así. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros.
8, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pero ellos no tenían amor de Dios. Nosotros en nosotros mismos no tenemos la capacidad de amar a Dios. Es porque Él nos amó primero. Amamos a Dios porque Él nos amó primero y derrama de su amor en nuestro corazón. Es ahí cuando tenemos esa capacidad también de amar a Dios. Y ahí ese es el problema. ¿Dónde está tu Padre? Supuestamente estos son el pueblo de Dios que tendría que conocer a Dios y las palabras de Dios tendrían que morar en su corazón y el amor de Dios tendría que morar en su corazón, pero no era así. Ya abandonaron el temor y el amor de Dios, se quedaron simplemente con letras muertas, se quedaron con la religión, con la carcasa, se quedaron solamente con los ritos y ya no con la realidad de la verdadera comunión con Dios. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Este era un lugar importante. ¿Por qué importante? Para los judíos, para el templo. Porque siempre los religiosos, siempre los que no andan verdaderamente con el Espíritu de Dios, le dan demasiada importancia al dinero. Siempre el dinero está ahí en el centro de su mover. El dinero es lo que ocupa la principal preocupación de los religiosos. No así las almas o el bienestar de las almas, sino la parte económica, que no llegue a faltar y si es posible que sobre también. Entonces en este lugar la palabra habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Si se dan cuenta, recalca una y otra vez. Y nadie le prendió porque no había llegado su hora. Y Jesús hablaba y decía cosas fuertes que chocaban con la religiosidad. Y no llegó su hora porque eso nadie le prendía. Es algo que recalca una y otra vez. Y yo creo que el Espíritu Santo, diciendo una vez que debe ser suficiente, pero dice una y otra vez, para que nosotros podamos entender, creer y confiar que los tiempos están en las manos de Dios. Los tiempos están en las manos de Dios. Fácil de decir, difícil de creer. Nosotros somos mucho de impacientarnos, de no saber esperar los tiempos de Dios. Queremos todo rápido, queremos ver los resultados, pero Jesús mismo explicó en el sembrador que se va y siembra su semilla y espera paciente a que esa semilla brote y salga hierba, primero hierba, después tallo y al final una espiga y después esa espiga que se llena y al final da un fruto. Y debemos aprender eso, a saber esperar en Dios, confiar en Dios, de que cuando llegue el momento, cuando Dios considere y Él sabe que llegó el momento, en ese momento van a pasar las cosas. Eso nos invita a confiar y a descansar en eso, a no desesperarnos, a no afanarnos en exceso, a no turbarnos, sino que todas las cosas tienen su tiempo y su momento. Debemos aprender eso. Y aprender principalmente a ver la realidad de las cosas, que hay una realidad espiritual y que esa es la verdadera realidad. Amén. Vamos a dejar por hoy ahí. Esa es la tercera vez que vimos Juan 8 del 12 al 20. Y ahora sí, la próxima clase, si Dios permite, vamos a empezar con el versículo 21 hasta el 30.
pero eso dejamos para la próxima clase, para nuestra próxima reunión. Vamos a orar un momento para despedirnos, Señor. Te damos gracias por este momento que podemos compartir delante de ti, que podemos leer tu palabra y confiar de que tú nos ministres. Haz que estas palabras se hagan carne, que se hagan realidad dentro de nuestra vida, que no sean simplemente informaciones, que no seamos endurecidos por el conocimiento, sino que tu Espíritu Santo nos ministre y nos lleve a toda verdad, a toda realidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga ricamente.